Hola compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las políticas de rentas y los acuerdos sociales. Las políticas de renta y los acuerdos sociales fueron diseñados para contribuir a controlar la inflación. Las modalidades más controvertidas de la política macroeconómica son las políticas de rentas y los controles directos de precios, principalmente porque en la práctica este tipo de políticas significan que las autoridades, ya sean en colaboración con los demás agentes económicos como son los sindicatos y las asociaciones de empresarios, o mediante simple imposición, tratan de impedir que los precios y las remuneraciones prosigan su evolución de forma espontánea. El objeto de este capítulo es estudiar los motivos que justifican una política de rentas, sus distintas modalidades y su posible eficacia. En la actualidad, las políticas de rentas han dejado de ser en muchos países uno de los recursos más utilizados para poder combatir la inflación. Pero los principios en los que esta política se basa e incluso algunas de sus modalidades siguen teniendo un claro interés, no solo en cuanto al logro o el mantenimiento de la estabilidad de precios, sino en las relaciones que existen entre este objetivo y mejorar la distribución de la renta entre los distintos grupos sociales de cualquier país. La política de rentas es el logro de acuerdos entre las partes, con o sin la intervención directa de las autoridades públicas, que tienen un fin, que es lograr que los aumentos de los ingresos monetarios de los distintos factores y grupos no superen el incremento de la renta nacional en términos reales. En los últimos años, la política de rentas persigue el logro de dos objetivos, que es uno, mejorar y hacer más equitativa la distribución de los ingresos de la renta del país y salvaguardar la estabilidad de precios. Se han desarrollado negociaciones encaminadas a lograr pactos sociales, acuerdos de carácter sociolaboral y otras fórmulas o figuras de carácter más general llamado concertación social. Mediante la concertación social se persigue que los principales actores y varios a los que en diversas experiencias se suman otros agentes y el propio gobierno del país negocien acuerdos que permitan dar una respuesta adecuada a los requerimientos de la situación económica y al logro de objetivos de política económica y social de mediano y a largo plazo. La explicación de la llamada inflación de costes suele explicarse la existencia de grupos económicos de presión, que son capaces por alguna vía de provocar elevaciones en alguno de los componentes de los costos de producción. Los salarios, como elemento esencial de dichos costes, suelen aparecer como uno de los culpables potenciales más claros de este tipo de inflación. Hay que recordar que las perturbaciones al alza en los costes puede deberse también al comportamiento de otros factores, tanto interno así como factores externos. En este caso no son los únicos culpables, como se vio en los años 70 con la inflación del petróleo y en fechas todavía más recientes. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de estos últimos, ¿cuál sería? Es el intento de las empresas para incrementar sus beneficios. Y estos se sirven a través de la posición del mercado. En general, este incremento de este tipo sería fácil llevarlo a cabo en aquellos casos en el que el precio no está determinado por la libre competencia, sino por el dominio por parte de tanto del ofertante como del vendedor, que le permite fijar anticipándose a los posibles aumentos salariales promovidos por los sindicatos o en todo caso como reacción a las demandas de estos. En tal caso, únicamente tratarán de salvaguardar más tarde los salarios reales. Los productores, como los demás, tratan de trasladar los precios de dicho aumento en todos los casos mencionados, pero muy especialmente en los que se relacionan con las retribuciones salariales. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se dan los aumentos salariales y la productividad laboral de algunas aportaciones teóricas. La justificación de la necesidad de poner en práctica algún tipo de política de rentas encuentra un apoyo adicional en algunos aspectos relacionados con la formación de los salarios.
la diferencia de la productividad por sectores y la existencia de sectores que pueden calificarse de abrigados o de abiertos dentro de una misma economía. Entonces la pregunta que nos menciona aquí es, ¿pueden o deben crearse todos los salarios a la par? ¿O subir los salarios en la misma manera? La explicación es que si se da la heterogeneidad estructural de las economías, esto puede hacer que constituir también una causa importante de inflación. Entonces no se daría. En particular, si dicha heterogeneidad se enfrenta con la propuesta de que las retribuciones salariales del país deben evolucionar de forma paritaria, es decir, con independencia de las diferencias de productividad que pueden existir entre las distintas actividades. En, el profesor W. Bowmore planteó un ejemplo para poder entender mejor esta parte, que son dos sectores: el sector dinámico, donde el crecimiento de la productividad es relativamente alto y regular, y el sector más estacionario, en el que la productividad aumenta muy lentamente. Para finalizar, la concurrencia exterior y diferencia de las retribuciones muestra que la necesidad, al menos teórica, de aplicar algún tipo de política de renta en cuanto a las retribuciones también encuentran apoyo si consideramos como normal el caso de una economía abierta. Continuando con la exposición, ahora veremos la puesta en práctica de políticas de renta, un panorama complejo. El estudio de las experiencias de políticas de renta y del tipo de acuerdo o pactos sociales desarrollados a nivel internacional ofrece un panorama bastante dispar y permite sacar a la luz algunos problemas técnicos y de puesta en práctica. Primer punto: tipología de políticas de rentas y acuerdos sociales. Los términos política de rentas se han utilizado para denominar actuaciones bastante heterogéneas, que incluyen desde la imposición por las autoridades de controles o topes de carácter obligatorio sobre los incrementos salariales y de otras rentas, hasta el logro de pactos o acuerdos sociales de amplio contenido, alcanzado por los centrales sindicales y las asociaciones patronales, dentro de los cuales se incluyeron no solo limitaciones salariales, sino otros compromisos pactados por ambas partes. Ya habiendo mencionado los diferentes términos de la política de rentas, se tienen tres grandes tipos de actuaciones. Primer grupo: figuran las limitaciones o topes al crecimiento de los salarios y de otras rentas, que se decidieron por iniciativa de los gobiernos, exigiendo casi siempre coercitivamente su cumplimiento. Segunda modalidad: aquellas experiencias en las que las autoridades establecieron unos indicadores o normas de referencia sobre el deseable crecimiento de los sueldos y salarios, dejando a los sindicatos y empresas la adopción de acuerdos concretos y su aplicación. La tercera modalidad de políticas de renta son aquellos casos en los que esta política se ha apoyado en una negociación institucional entre las asociaciones patronales y los sindicatos. Por esta vía pueden alcanzarse pactos muy amplios, tipo pacto o contrato social, o acuerdos más amplios sobre aumentos salariales, empleo, contratación laboral y formación. El punto 2. La elección de una norma compatible con la estabilidad y los problemas de su aplicación. Primer punto: aceptabilidad de la política. Es un aspecto clave del posible éxito. Para que una política de rentas opere con efectividad, es preciso que se acepte por las partes directamente implicadas. Las condiciones existentes en determinadas zonas o sectores o las necesidades, condiciones de algunas empresas pueden llevar a no respetar el acuerdo global alcanzado. Las posibles excepciones de la norma. Elegida una norma básica, siempre cabe establecer algunas excepciones. Entre ellas tenemos la aplicación de un criterio distinto para las remuneraciones más altas y más bajas. Los problemas de evasión son los acuerdos sobre salarios que suelen partir de negociaciones a escala nacional. Sin embargo, no siempre es fácil aplicarlo a todos los niveles. ¿Y han sido efectivas estas políticas? Las evaluaciones de las políticas de rentas y de los acuerdos sociales han tenido o han generado diversos resultados debido a la dificultad técnica que plantea la medición. A diferencia de lo que ocurre con otras políticas económicas. Entonces, para medir el éxito o el fracaso de las políticas de rentas,
es necesario seleccionar un conjunto de indicadores, ya sea de precios, salarios, entre otros, y plantear un modelo separado de los derivados de otras medidas planteadas simultáneamente, tales como la política fiscal, la política monetaria o el tipo de cambio. Según el indicador adoptado y la calidad del modelo planteado, los resultados del análisis van a ser distintos. Discrepancias en las evaluaciones. El desarrollo de las técnicas estadísticas y econométricas ha permitido contrastar mejor las hipótesis que antes eran incontrastables, lo cual ha conllevado a pensar que las políticas de rentas son inútiles. Esto significa que no hay puntos de referencia claros, no necesariamente, debido a que se ha demostrado que en algunos países la aplicación de las políticas de rentas ha generado resultados positivos, pero también ha generado resultados negativos o desfavorables en cuanto al equilibrio interno, como en el caso de Gran Bretaña. ¿Y cuáles son esos factores claves que permiten el éxito de las políticas de rentas y los acuerdos sociales? Primero, debe existir organizaciones sindicales que abarque todo el país. Segundo, los sindicatos deben funcionar independientemente de los partidos políticos. Tercero, la unidad y coordinación de las asociaciones empresariales. Y finalmente, debe existir un cauce institucionalizado para las negociaciones entre los sindicatos, el empresario y el gobierno. A modo de conclusión, las políticas de rentas deben formar parte o estar dentro de un conjunto de políticas orientadas para lograr el equilibrio interno y externo de una economía, ya que por sí solas no pueden lograr que una economía recupere su estabilidad o la mantenga. Además, se ha demostrado que existen resultados positivos cuando la política de rentas forma parte de un esquema de políticas, ya sea política fiscal o monetaria.